este vídeo vamos a montar y analizar este telescopio, un Breser Firstlight 102.000, un equipo de gama media con un gran potencial, ya que con sus 102 milímetros de apertura nos va a dar muy buenas imágenes de cielo profundo, ya que es bastante luminoso y nos va a dejar ver todo tipo de nebulosas, galaxias o cúmulos de estrellas. Y además, con sus 1000 milímetros de focal, nos va a dar también muy buenas imágenes de planetaria y podremos ver perfectamente los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter o los cráteres de la Luna. Por eso es un equipo muy potente y muy polivalente, que va a ser perfecto para quien esté buscando su primer telescopio, pero también para quien quiera ir un poquito más allá y mejorar ese primer telescopio sencillo, más pequeño, con el que solo pudo ver la Luna o los planetas. Ahora vamos a ver cómo se monta este telescopio. En primer lugar empezamos por el trípode de acero. En este caso yo lo he colocado a la máxima altitud porque voy a observar con él de pie, pero si observáramos con él sentado pues lo colocaríamos un poquito más bajo. Simplemente estiramos las patas, intentamos que quede lo más nivelado posible y a una altura a la que estemos cómodos. Una vez tenemos el trípode colocado, vamos a poner ahora la montura. Recordad que es una montura ecuatorial, con lo cual no vale con llegar al campo, ponerlo ahí encima y esperar que todo funcione como es debido. Hay que hacer una serie de ajustes para que funcione y nos permita seguir los objetos de manera cómoda. Por tanto, no basta con poner la montura y apretar el tornillo, sino que además tenemos que asegurarnos que queda mirando hacia el norte. En este caso tenemos que hacer que la montura esté apuntando justo hacia la estrella polar. Si por el día utilizamos una brújula no vamos a tener mucha precisión, con lo cual si la montamos de día no pasa nada porque si soltamos el tornillo lateral podremos luego mover la izquierda a derecha y corregir cualquier pequeño desajuste que hayamos tenido en el montaje. Una vez tenemos la montura mirando hacia el norte, tendremos que también colocar la latitud en la escala graduada que tenemos en un lateral. En esta escala que va de 0 a 90 grados tenemos que colocar la latitud del lugar de observación. Si por ejemplo lo vamos a observar desde el centro de España, colocaremos unos 40 grados norte. Una vez tenemos ahora colocada la montura, vamos a continuar con el montaje. Lo siguiente que tenemos que colocar son los mandos de movimiento lento. Como veis, son de tamaños diferentes. El largo está hecho para colocarse en la parte trasera. Y el corto lo colocaremos en un lateral. Si vemos a lo largo de la noche que el telescopio o el otro mando de movimiento lento nos choca con el cortito, podemos cambiarlo de posición y ponerlo en la otra posición, en el otro lado del telescopio. De esta forma no nos va a impedir movernos en cualquier dirección y apuntar a cualquier lugar del cielo. Una vez tenemos los mandos de movimiento lento, colocaremos ahora la barra de contrapesos y el contrapeso. Siempre es muy importante colocar primero los pesos antes que el telescopio. Es normal que con la emoción de montar el telescopio vayamos primero a colocar el tubo óptico, pero si no ponemos peso en el otro lado, lo más normal es que se desajuste, se desequilibre y acabe chocando contra las patas o acabe cayéndose el telescopio. Por eso siempre es muy importante colocar primero los contrapesos. Colocamos la barra, colocamos a continuación el contrapeso. Muy importante, aparte de colocar el contrapeso, es no olvidarnos de colocar el tornillo final de la barra. De esta forma, este tornillo va a impedir que el contrapeso se deslice y acabe cayendo al suelo o nos pueda hacer daño. Esto lo que hace es hacer tope y evitar que eso nos caiga. El trípode también incorpora una bandeja que nos va a permitir dejar los accesorios por la noche y los oculares. Una vez tenemos la montura colocada con su contrapeso, vamos a poner ahora el telescopio. Simplemente lo apoyamos sobre su mordaza y apretamos el tornillo. Y ahora sí, que tenemos todo el telescopio montado, vamos a poner el resto de accesorios. Empezaremos por el buscador, que en este caso es un buscador de punto rojo, pondremos también la diagonal y a continuación el ocular de menos aumento, en este caso un 25 milímetros. Una vez tenemos montado el telescopio con los accesorios, vamos a hacer una serie de ajustes antes de comenzar a observar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es contrapesar el telescopio, pero lo vamos a hacer no solo en el eje del contrapeso, sino también en el eje del propio tubo óptico. Para ello, colocamos el telescopio con los dos ejes paralelos al suelo y si soltamos, vemos que pesa claramente más del lado del contrapeso. Por lo tanto, tendremos que subirlo. Volvemos a probar y ahora sí, vemos que se ha quedado contrapesado en este sentido. Pero el propio tubo pesa un poquito más de la parte de adelante, en este caso. Así que colocamos, abrimos un poquito las anillas, liberamos la presión que hacen sobre el tubo y bajamos hasta que más o menos nos va a quedar
perfectamente contrapesado. Ahora ya sí, podemos seguir utilizando el telescopio a lo largo de la noche sabiendo que la montura va a ir más suave y nos va a durar mucho más tiempo. Otro ajuste fundamental que tenemos que hacer antes de empezar a observar con el telescopio es alinear el buscador para que apunte exactamente en la misma dirección que nuestro tubo óptico. Para ello, las primeras veces por lo menos os recomiendo hacer este ajuste de día. Tenemos que apuntar el telescopio a algún objeto que nos llame la atención en el horizonte, como puede ser una torre o una antena, y simplemente lo buscaremos hasta dejarlo totalmente centrado en el ocular. Una vez lo tengamos ahí, miraremos por el buscador y tocando los dos tornillos de ajuste que tiene, haremos que el punto rojo coincida exactamente con el centro. Volvemos a comprobar hasta que quede exactamente centrado. Ahora sí sabemos que el telescopio y el buscador apuntan exactamente en la misma dirección, por lo que nos va a ser mucho más fácil buscar cualquier objeto en el cielo. Una vez tenemos el telescopio montado y ajustado, vamos a ver ahora cómo buscar objetos en el cielo con él. Lo primero que tenemos que hacer es saber muy bien dónde está, qué es eso que vamos a ver, y para ello podemos utilizar el software que viene con el telescopio. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar la nebulosa de Orión, y veremos en el programa que está justo encima de 3 estrellas que se llaman la espada de Orión, justo debajo del cinturón, algo muy fácil de ver a simple vista en el cielo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es apuntar el telescopio en esa dirección, buscar la estrella central, la estrella que queremos mirar, con el buscador de punto rojo, hasta que nos quede el punto rojo justo sobre ese objeto. Ahora apretaremos los frenos del telescopio para que no se nos mueva y comprobaremos si está aquí centrado. Si no lo vemos centrado, utilizaremos los mandos de movimiento lento hasta que veamos la imagen justo en el centro. Recordar que esta primera búsqueda la vamos a tener que hacer con el ocular de menos aumentos, en este caso el 25 milímetros. Y una vez que tengamos ya el objeto centrado, podremos cambiar de ocular y aumentar la imagen. Si buscamos directamente los objetos con un ocular de mucho aumento, será muy difícil que los localicemos. Además, tener en cuenta que la ventaja de estas monturas ecuatoriales es que una vez que hayamos encontrado un objeto en el cielo, con simplemente mover este eje, seguiremos el mismo movimiento que hace la estrella o que hace la nebulosa a lo largo de la noche, con lo cual va a ser muy fácil que podamos mantener esa observación y enseñárselo a nuestros amigos y a familia. Este equipo incluye un telescopio refractor de 102 milímetros de apertura y 1000 milímetros de distancia focal, una montura ecuatorial EQ3 con trípode de acero, mucho más robusta y estable que sus hermanas pequeñas, como la EQ1 o la EQ2. Un buscador de punto rojo, bastante más preciso y que podremos además sustituir por un buscador óptico si lo preferimos. Un prisma inversor, que nos permitirá obtener una imagen recta y por lo tanto podremos usar el telescopio tanto para observación astronómica como para observación terrestre. Dos oculares de 25 y 10 milímetros, con los que obtendremos entre 40 y 100 aumentos. Una Barlow 3X, con la que obtener aún más aumentos. Y por último, un adaptador que nos permitirá obtener fotografías de la Luna o los planetas con nuestro móvil. Como hemos visto, este Bresser 102.000 es un equipo de gama media ideal para quien busca ir un poquito más allá, ya que nos va a permitir ver muchas más cosas y podremos ver tanto planetas como cielo profundo. Con sus 102 milímetros de apertura nos va a dejar ver todo tipo de nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. Por eso es un equipo que también es perfecto para quien ya tuvo un primer telescopio más pequeño, con menor apertura y con el que solo pudo ver la Luna o los planetas y está buscando algo más potente que le vaya a durar muchos más años. Dentro de su gama, este telescopio destaca no solo por su mayor apertura, sino porque también tiene un trípode de acero, lo que va a hacer que nuestras observaciones sean mucho más estables y más cómodas. Además, la montura ecuatorial es verdad que las primeras veces va a ser más difícil de utilizar porque requiere un cierto aprendizaje, pero a la larga nos va a permitir una mayor comodidad a la hora de observar, ya que nos va a seguir los objetos con solo mover un eje. Por eso es un telescopio para quien está buscando ir un poquito más allá y olvidarse de telescopios sencillos y monturas altacimutales. Y no olvidemos que estamos ante un equipo con 5 años de garantía, algo que encontraremos en todos los productos de la marca alemana Bresser.